noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Claves, este espacio en donde discutimos, analizamos temas de coyuntura actual. Y bueno, saludo como cada semana a Gerardo Esquivel, Diana Fuentes, Felipe Ávila, su servidora Margarita Vázquez Montaño, le damos la bienvenida. Y bueno, para iniciar el Claves del día de hoy, vamos a comenzar con el tema de la economía en México. Vamos a hablar de la actualidad de la economía en nuestro país, los desafíos, los retos y el camino de la política económica en México frente al entorno global, también frente a la vecindad con Estados Unidos. Y bueno, para hacer contexto de este tema, les invitamos a que vayamos a ver y escuchar esta cápsula que hemos preparado. Durante el primer trimestre de 2026, la economía mexicana manifiesta un comportamiento contrastante entre la resiliencia de sus pilares externos y una ralentización en su dinamismo interno. Según cifras del INEGI, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual del 0.2% en términos reales. No obstante, al contrastar este desempeño con el cierre del ejercicio previo, se observa una contracción del 0.8%, lo que sugiere un ajuste en el ritmo de la actividad económica nacional. Pese a este ajuste, la integración de México en los mercados globales bajo el marco del TEMEC se mantiene como un eje de estabilidad. Datos de la Secretaría de Economía a través de la plataforma Data México confirman que el país persiste como un destino estratégico para el capital transnacional. En este ámbito, Estados Unidos se consolida como el principal socio inversor, aportando el 42% de los flujos captados, los cuales se concentran primordialmente en los nodos industriales de Nuevo León, el Estado de México y la Ciudad de México. Por su parte, el mercado laboral ha funcionado como un mecanismo de amortiguamiento social. La tasa de desocupación se sitúa en niveles mínimos de 2.46%, cifra que, aunada al flujo constante de remesas, sostiene el ingreso de los hogares. Sin embargo, la estructura económica enfrenta el desafío persistente de la informalidad, que abarca al 54.3% de la población ocupada. Esta condición limita tanto la base de recaudación fiscal como el incremento de la productividad en el largo plazo, factores que condicionan la materialización plena de la relocalización de empresas o nearshoring. La estabilidad macroeconómica se encuentra actualmente supeditada a factores externos, particularmente a las tensiones derivadas del conflicto en el Estrecho de Hormuz. Aunque a principios de mayo de 2026 se registró una ligera corrección en los mercados financieros, el Fondo Monetario Internacional advierte que la persistencia de las hostilidades constituye uno de los principales motores de la inflación regional. Este fenómeno ha tenido repercusiones directas en las finanzas públicas mexicanas. Para mitigar el impacto inflacionario en el consumo interno, se han implementado estímulos fiscales a los precios de los combustibles. Si bien esta medida contiene la presión sobre los precios al consumidor, representa un costo fiscal que presiona el margen de maniobra de la política económica en un entorno global de alta incertidumbre.
Regresamos para iniciar esta conversación acerca de la economía mexicana, sus desafíos, sus retos. Y Gerardo, bueno, tú eres el especialista de esta mesa en estos temas. Ya hemos platicado incluso en programas pasados sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio, solo por poner un tema que toca evidentemente la parte económica del país. Y en ese sentido, la cápsula orienta un poco sobre cómo va, ¿no?, la economía mexicana, si hay crecimiento, cómo podemos explicar ese leve crecimiento, ya lo decía la cápsula. En ese sentido, háblanos un poco desde tu perspectiva, pues, analítica, desde la economía. ¿Cómo estamos en el país? En el entendido que hay un contexto bien complejo, también ya hablamos de todo lo que está ocurriendo con la guerra en Irán, que ya no sabemos cómo van las negociaciones, un día bien y un día peor. Y en ese sentido, pues hay un impacto, ¿no?, en sectores económicos que además son estratégicos para nuestro país. ¿Cuál es el escenario que tú ves, que tú vislumbras de la economía mexicana teniendo datos, pues, de alguna manera medianamente frescos? Sí, muchas gracias. A ver, yo diría que la economía mexicana está atravesando por un periodo muy complejo de muchos retos y creo que eso se ve reflejado en los indicadores que estamos conociendo, ¿no? Los indicadores que se han publicado recientemente revelan, pues, un comportamiento mixto, yo diría, de la economía. Tenemos indicadores no tan positivos, y voy a empezar quizá por esos, que nos, digamos, un vaso medio vacío, digamos, que es el crecimiento económico del país está siendo relativamente bajo. El primer trimestre del año ya hay información preliminar, casi oficial, que indica que vamos a crecer muy poco en este primer trimestre. De hecho, 0.2% respecto al año pasado, que es un crecimiento muy bajo. Es una desaceleración muy marcada respecto a lo que pasó en el último trimestre del año anterior, que de por sí ya había sido bajo. Entonces, tenemos ya acumulados casi 8 años de bajo crecimiento. Pero estos últimos dos, el pasado y han sido afectados obviamente por toda la incertidumbre asociada primero a las políticas del presidente Trump, a la amenaza de las aranceles, la guerra, el tema de la situación, el conflicto en Medio Oriente, en fin, toda esta situación que está perjudicando a la economía mundial, y eso le pega a México. Entonces tenemos bajo crecimiento, baja generación de empleo formal, son los indicadores, yo diría, no tan positivos. Pero por otro lado tenemos algunos indicadores que me parece que revelan una gran estabilidad y resiliencia de la economía mexicana. Por un lado, por ejemplo, el tipo de cambio. Hace unos días ocurrió una peculiaridad, de hecho, que el tipo de cambio fue exactamente el mismo hace unos cuantos días de lo que era hace una década. Una década. Digamos, ¿cuándo habíamos visto una etapa de estabilidad cambiaria tan marcada como esa? Tenemos la tasa de desocupación más baja desde que tenemos registro. Tenemos buenos resultados en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad, fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores en la parte baja de la distribución, estabilidad en el sistema financiero. Tenemos un sistema financiero muy robusto, con muy buenos indicadores, que excede por mucho los mínimos regulatorios que establecen las autoridades financieras. Tenemos, es decir, un contexto en el cual podríamos empezar a crecer mucho con la inversión, con los ahorros que se están generando en el sistema financiero, y un sector exportador, que eso es quizá lo más llamativo de todo esto, un sector exportador que está creciendo enormemente en la parte, sobre todo, manufacturera. Digamos, contrario a lo que hubiéramos anticipado hace un par de años, hay sectores de la economía vinculados a equipo médico, eléctrico, electrónico, etcétera, autopartes, que están creciendo. Las exportaciones de esos bienes han sido como de 30% desde que entró Trump, 70% en los últimos 2 años. Y eso es un indicador, pues, de que hay un segmento de la economía mexicana muy moderno, muy capaz de competir, y que en este contexto de alta incertidumbre, pero en el que México se ha visto beneficiado con menos aranceles que otros países, ese sector está muy dinámico. Entonces tenemos una economía compleja, mixta, mandando señales distintas, y por eso depende qué indicador vemos. Podemos concluir algo relativamente pesimista. Si vemos otros indicadores, podemos ser optimistas. Yo soy optimista en el tema de la estabilidad macroeconómica y de la parte de los indicadores de desarrollo socioeconómico.
Y Felipe, teniendo este panorama que nos muestra como justo la complejidad, ¿no?, de la economía en nuestro país, y también volteando como a la historia y pensando que pues hay una serie de problemas estructurales que podrían de alguna manera explicar este no crecimiento que ya es histórico y que de alguna manera pues podríamos atenderlos o verlos y analizar cuáles son para justamente explicar con mayor claridad y con mayor complejidad justamente el crecimiento o no de la economía en nuestro país. Sí, me parece muy importante la pregunta, Magali, porque creo que la economía mexicana muestra problemas estructurales que hemos venido arrastrando desde hace décadas y que no hemos resuelto bien. Y creo que es ahí donde deberíamos también poner la atención para ver cómo salimos de este círculo vicioso de muy, muy bajo crecimiento económico. En los últimos 30 años hemos crecido al 2.38%. Eso es totalmente insuficiente y el crecimiento del Producto Interno medido por habitante, el Producto Interno per cápita, el crecimiento ha sido todavía mucho menor y particularmente en los últimos 7, 8 años. Desde luego está la pandemia, que es un factor que hay que tomar en cuenta, que frenó el desarrollo de la economía del mundo y también la de México. Pero antes de la pandemia ya teníamos problemas y después de la pandemia seguimos teniendo problemas que no hemos podido resolver. Uno de ellos es, sin duda, la baja inversión, tanto pública como privada. También comparado con las décadas anteriores, en donde había porcentajes cercanos al 9% de inversión, pues ahora tenemos una inversión que apenas está por el 2% del Producto Interno Bruto. Tenemos una baja productividad por una alta informalidad. Un sector muy considerable de la economía mexicana está en la precariedad absoluta, en el subempleo, en el ganarse la vida como puedan. Tenemos también un rezago educativo, una falta de vinculación entre las escuelas, las universidades, el sistema educativo nacional y la industria productiva. Lo que los empresarios subrayan a cada rato, que hay un problema de inseguridad que afecta la competitividad de la economía mexicana, que también no hemos podido resolver. Una desigualdad regional, lo que menciona Gerardo es muy importante, sobre todo en el centro y en el norte de la República, pero tenemos en el sur-sureste, en donde no hay esta integración de las cadenas productivas, hay un rezago histórico que, a pesar de lo que se ha avanzado en los últimos 7, 8 años, no es suficiente para compensar el rezago histórico que ya venía arrastrando esta región, estas dos regiones, y que me parece que es muy importante. Tenemos una muy alta dependencia con la economía de Estados Unidos. No hemos podido diversificar nuestros mercados. El principal comercio, tanto de importaciones como de exportaciones, es con nuestro vecino del norte, y en una situación tan volátil como la segunda presidencia de Donald Trump, pues nos hace muy, muy vulnerable. Y finalmente quisiera subrayar la falta de compromiso de los empresarios mexicanos. Realmente los empresarios mexicanos no están invirtiendo lo que deberían, no están arriesgando su dinero, prefieren sacarlo, conservarlo en instrumentos especulativos que se pueden llevar en cualquier momento a cualquier mercado del mundo, y tienen unas tasas altísimas de ganancia, unas tasas superiores a lo que obtendrían en otros países. Entonces, creo que sí hace falta mayor patriotismo, mayor compromiso, mayor nacionalismo de los empresarios mexicanos, y también exigirles lo mismo a los extranjeros, y un sistema financiero que también creo que pues, no está respondiendo a las necesidades que ahorita el país requiere. Tenemos tasas de interés altísimas que nos hacen muy poco competitivos. Y bueno, estos son problemas que se vienen señalando desde hace tiempo, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también los ha mencionado en varias ocasiones, y que sin embargo, a pesar del Pacto México, no hemos visto todavía los resultados esperados. Y bueno, Felipe hablaba de los empresarios, del compromiso, incluso hablaste de patriotismo, Felipe,
respecto a los temas relacionados con la inversión nacional. Y hay una demanda muy sentida desde sectores de izquierda, que además es histórica, que tiene que ver con una reforma fiscal. Es decir, la necesidad de una reforma tributaria progresiva en donde, pues, en general lo que se demanda es que los que más dinero tienen, los que más ganan, pues paguen más impuestos. Sí, creo que esto sería fundamental vinculado con lo que decía hace un momento Gerardo y también Felipe. Primero, en la perspectiva de los retos económicos que ya se nos describían, el asunto que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no?, en la discusión sobre el TEMEC, lo que ha pasado con el asunto de los aranceles y la relación con los Estados Unidos, que también efectivamente se presentan como una especie de oportunidad para la reindustrialización, para ver cómo hay sectores, ¿no?, de nuestro país que pueden, ¿no?, justo empezar y fortalecer esta exportación de la que nos hablaba Gerardo, el tema del nearshoring. O sea, hay un montón de cosas aquí, pero sí hay un problema que tiene que ver con elevar los ingresos de todas maneras del Estado, ¿no? Y aunque el tema de la tributación no es la única vía, evidentemente, pero sí aquí hay que reconocer que hay una enorme presión sobre las finanzas públicas y que se ha trabajado mucho en la disciplina fiscal, ¿no?, que eso ya también ha rendido frutos, me parece, muy importantes. Pero tenemos que pensar en que en nuestro país las brechas de desigualdad siguen siendo amplísimas, como ya nos decía Felipe, y aquí está atravesado por problemas estructurales enormes, entre ellos, por supuesto, también la informalidad laboral. Pero en esa perspectiva de cerrar esa brecha de desigualdad, creo que una reforma progresiva sería importantísima. En México, por supuesto, tenemos elementos, ¿no? Está el ISR, pero que desafortunadamente es una medida que implica, ¿no?, una progresividad formal, pero no una progresividad real. Aquí tenemos una tasa máxima que es relativamente baja, tenemos un IVA que es regresivo y que en realidad contrarresta la progresividad que habría en el ISR. Las grandes fortunas no tributan, se tributa más bien a partir de los ingresos declarados. Los regímenes que existen especiales y de deducciones, que sabemos que han permitido que enormes sectores, ¿no?, del empresariado mexicano aprovechen esto, ¿no?, como una salida para evadir impuestos, y la informalidad, por supuesto, como un elemento. Entonces, pensar en una reforma progresiva me parece que sería, claro, una discusión muy fuerte, es una discusión muy fuerte para nuestro país porque implica reconocer que los empresarios tienen que tener un mayor compromiso con el reto que tiene nuestro país a lo interno y hacia afuera, pero que podría implicar, ¿no?, que se cerraran esos tramos de ingresos muy altos, que tuvieran una mayor tributación, que hubiera también una reforma en el tratamiento a las ganancias de capital, que se eliminaran esos privilegios fiscales de los que tanto se han beneficiado, y en esa mirada entonces fortalecer que los programas sociales sigan existiendo, ¿no?, que se sigan fortaleciendo, que haya mayor inversión en educación, en salud, en todos aquellos asuntos que en términos de la discusión pública y de las demandas sociales de la izquierda tradicionalmente en nuestro país, pero también de lo que hoy se ha visto como una perspectiva de derechos sociales, pues tendría que tener. Entonces creo que por ahí hay un camino que hay que seguir discutiendo, ¿no? Gerardo, además de reaccionar a lo que han dicho ya Felipe, Diana en sus participaciones, es decir, poner sobre la mesa lo que está ocurriendo a nivel interno, ¿hasta qué punto dan los programas sociales, ¿no?, para sostener, por ejemplo, sostener esta disminución de la pobreza? Es decir, ¿tiene un límite, ¿no?, manejar la parte como económica interna desde los programas sociales, o cuál tendría que ser la vía? Una puede ser esta, ¿no?, la que ya mencionaba Diana, pero ¿cuál otra? ¿Qué piensas tú como economista? No, a ver, yo diría que los temas que han puesto en la mesa, tanto Felipe como Diana y tú en tu moderación, apuntan todos en una misma dirección. Eso es lo interesante, que todos están entrelazados, ¿no? Es decir, Felipe apuntaba todos los temas con mucho detalle, los temas estructurales que han impedido y limitado el crecimiento del país. Ya por más de 40 años tenemos un crecimiento bastante bajo. Y eso pues ha impedido a su vez que avancemos con el tema de la reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad.
y apuntaba, por ejemplo, a la falta de inversión pública y privada, ¿no? Y la falta de inversión pública pues está asociada justo a lo que planteaba Diana, es decir, la escasez de recursos, porque el Estado mexicano no se allega de suficientes recursos, ¿no? Entonces, los programas sociales que tú planteabas ahora, pues es una forma, digamos, que se utiliza en parte para mitigar las desigualdades que va generando el propio sistema, para garantizar condiciones mínimas de vida digna para la población, y creo que son muy útiles y muy importantes y han sido una contribución muy significativa, yo diría, de esta administración y de la anterior para reducir la pobreza y para mejorar los niveles de vida de la población. Pero a la larga eso no va a ser suficiente. Claro. A la larga lo que vamos a requerir es crecer, porque, digamos, ahorita lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido un proceso redistributivo importante, ¿no? Eso sí lo hemos vivido y eso lo podemos saber porque no hemos crecido tanto y al mismo tiempo ha habido una mejoría importante en los ingresos de los trabajadores en la parte baja de la distribución y de las familias mexicanas en general. Entonces ha habido un proceso de redistribución, pero hacia adelante necesitamos aumentar lo que hay que redistribuir, porque pues, si hacemos eso, podemos entonces mejorar no solo las perspectivas nacionales, generar más empleo, reducir la informalidad, y eso requiere entonces una combinación de más recaudación, más inversión, yo diría, pública, y generar los incentivos para que también ocurra la inversión privada, ¿no? Que es lo que al final de cuentas es el grueso de la inversión y es lo que va a permitir el crecimiento económico. Felipe, creo que lo que pone sobre la mesa Diana es un elemento muy importante que conecta en buen sentido, ya lo decía Gerardo, con algunos de estos problemáticas estructurales que tú has detectado y que has señalado en tu intervención anterior. Digamos, ¿qué opinión te merece este tema de la posibilidad de una reforma fiscal que ha estado de alguna manera muy presente en algunas demandas, ¿no?, de corte social desde la izquierda? Bueno, yo creo que es absolutamente necesaria. Creo que conforme pasa el tiempo, no nos quedan más que dos opciones. O hacemos una reforma fiscal progresiva en los términos que se han planteado, o nos endeudamos, nos seguimos endeudando. Creo que estamos llegando a un punto en donde no hay más que eso, esa disyuntiva. Y desde luego yo me inclino por empezar a discutir y a plantear una seria reforma fiscal y una negociación política pues, con todos los actores, con el empresariado, pero también con los sectores sociales y también con las fuerzas políticas, porque se necesita que el Congreso lo apruebe. Yo creo que el gobierno, lo que ha puesto en la mesa, las iniciativas, las medidas, apuntan en una buena dirección. Todo lo del Plan México, la negociación, estas ofertas que le ha hecho el gobierno a los empresarios de reducir los tiempos y los trámites regulatorios, ventanillas únicas, crear más infraestructura, polos industriales regionales, mantener la disciplina fiscal, son absolutamente necesarios, pero creo que hace falta más. Y lo que creo que es el gran déficit es el compromiso del empresariado. Yo creo que ahí es donde deberíamos de poner el acento, cómo los convencemos, cómo logramos que realmente inviertan en lo que se necesita, que vean a futuro, que no vean nada más su bolsillo en el corto plazo, porque creo que estamos dejando pasar oportunidades únicas. Ahorita con toda la relocalización, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con el realineamiento de los bloques económicos, tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos y que no estamos sabiendo hacerlo. Diana, estamos ya sobre el cierre de este primer bloque de claves. ¿Con qué te gustaría concluir pensando que pusiste un tema muy importante sobre la mesa y en función de lo que han dicho tanto Gerardo como Felipe? Yo creo que hay distintos planos en esto y solo acentuaría alguno, ¿no? En tema del crecimiento, ¿no? Creo que hay un marco de oportunidad en el contexto actual, ¿no? Muy complejo, altamente complejo, pero también hay la necesidad de que también incrementen los ingresos de la clase trabajadora en general en nuestro país, es decir, y que eso fortalezca el mercado interno, que haya posibilidades de que ese crecimiento inmediatamente redunde en una mejora de la vida ordinaria de las grandes mayorías. Es decir, no solo sacar de la extrema pobreza a sectores muy amplios de la población, sino también que esto finalmente se vea en beneficio, ¿no?, del crecimiento generalizado de la población en nuestro país. Creo que por ahí hay mucho que pensar y mucho también de compromiso que tiene que haber de los sectores organizados y del pueblo de
de México para impulsar estas medidas, ¿no? Pues así es, hemos traído esta conversación sobre pues, los retos, los desafíos que enfrenta la economía mexicana al interior, pero también en relación con todo lo que está ocurriendo a nivel global. Y bueno, vamos a dar por finalizado este bloque y enviar a una editorial cantada justamente sobre la economía en México. Regresamos. Desde la zona industrial de Naucalpan va esta canción para que la baile, la goce y la piense. Los sabios neoliberales dejaron hecho al país enfermo de muchos males e importando harto maíz. Decían que el salario es causa de que suba la inflación. Dejaron al pueblo en pausa, lo trataron muy cabrón. Cambió la receta vieja, la cuarta transformación. Salieron de la pobreza un 13,5 millón. La práctica keynesiana, estado de bienestar, a la raza mexicana le parece a todo dar. Estado de bienestar, dice la Constitución, que combate el malestar y empareja la nación. Tenemos enfrente retos, correteamos el bistec y muchos están inquietos negociando ya el TEMEC. Donald Trump con aranceles que nos quiere presionar, nos lanza amenazas crueles y nos quiere doblegar. El presidente naranja que nos quiere presionar, tenemos huevos de granja, no nos vamos a dejar. Y aquí estamos, paisano, cuando quiera, acá lo esperamos. Volvemos a Claves. Ahora, en este segundo segmento, vamos a hablar de la discusión que se abrió en torno al calendario escolar y para ello comenzaremos con una cápsula que nos dé referencia. El pasado jueves 7 de mayo se ofreció un anuncio oficial por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública, informando que tras un acuerdo con las autoridades educativas de las entidades federativas, el ciclo escolar 2025-2026 modificaría sus fechas, estableciendo el 5 de junio como el fin de las clases presenciales para las y los alumnos. El argumento estuvo enmarcado en la ola de calor extremo que afectará a buena parte del país durante el verano y en la logística de la Copa Mundial de Fútbol. Con el paso de las horas, tuvieron lugar diversas reacciones, desde el rechazo de escuelas particulares y organizaciones de padres de familia hasta el pronunciamiento de los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Las críticas se sustentaron en la priorización de la justa deportiva frente a la formación académica y los tiempos escolares. Frente al debate suscitado durante el fin de semana, el pasado lunes 11 de mayo se llevó a cabo la primera reunión nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la que se tomó la decisión unánime de rechazar el adelanto de cierre. De este modo, se mantiene la fecha original del calendario escolar, en donde el fin de clases será el 15 de julio de 2026. Algunos de los temas y problemáticas que visibilizó este intento de modificación son la tensión entre el espectáculo deportivo y el derecho a la educación, las condiciones del sistema educativo frente al cambio climático y la problemática del cuidado, las cargas invisibles y el rol de la escuela en un sistema de cuidados que aún está por socializarse e institucionalizarse en el país.
Como bien sabemos, el anuncio del recorte del calendario propició una serie de discusiones muy importantes en todo el debate público, algunas de ellas relacionadas con el lugar de la escuela para la clase trabajadora de nuestro país. Hubo quien decía, es que la escuela no es una guardería, y ciertamente las escuelas no son una guardería porque las escuelas son muchas cosas más, entre ellas son espacios de socialización para los niños. Eso fue una de las grandes cosas que aprendimos durante la pandemia. Sin embargo, a pesar de que ahora pues, se ha echado para atrás la medida, eso abre la posibilidad de tener una enorme discusión muy necesaria en nuestro país. Y por ello, bueno, pues Margarita, pensar también con perspectiva de género y feminista, ¿no? Porque mucho se discutió en estos días sobre cómo esta medida afectaba particularmente a la clase trabajadora, y sobre ello podemos pensar siempre en las mujeres. Un dato, 11.5 millones de mujeres son madres de familia y jefas de hogar simultáneamente. Y entonces hay quien muy fácilmente de pronto dice, bueno, pero es que van y dejan a los niños nada más en la escuela. No, eso es una cosa bastante más compleja, ¿no es así? Así es, y a mí me parece interesante que esta coyuntura, incluso una controversia, ¿no?, en relación al ciclo escolar, que al final de cuentas, bueno, se quedó como ya estaba pactado y se había publicado en el Diario Oficial, pero devela otras cosas que también deben de tomarse en cuenta, porque bueno, desde que llegó esta administración al gobierno federal, uno de los elementos fundamentales de la política de la presidenta es el Sistema Nacional de Cuidados. Y no podemos obviar que la escuela tiene que ser un elemento fundamental de, digamos, de la organización y de la concreción del Sistema Nacional de Cuidados. Es decir, como ese espacio, como ya lo bien decías, que no solo es para la adquisición de cierto conocimiento muy puntual, formal, sino porque también se vuelven espacios de socialización para las infancias, pero también, al final de cuentas, son ese soporte que requiere la clase trabajadora en general y particularmente las mujeres, pensando en los datos que tú nos estás ofreciendo, para sostenerlo. Es decir, lo que nos devela es esta controversia que se avivó a partir de la decisión de cambiar el ciclo escolar, de moverlo para que los niños las infancias tuvieran más vacaciones, pues ponía ahora sí que contra la pared a los padres, a las madres de familia, porque pues la pregunta básica es, ¿qué voy a hacer, no? Tengo que trabajar y además yo organizo mi horario laboral mientras mis infancias están en la escuela, en fin. Hay una serie de temas que se van a tener que abordar para que la escuela sí tiene que ser parte del Sistema Nacional de Cuidados, no la podemos dejar de lado. Y verla más allá como si fuera una guardería, ¿no? O sea, ¿qué implica cuidar? ¿No? Implica muchas cosas, ofrecer las condiciones a las infancias para que socialicen, para que adquieran otro tipo de conocimientos más allá de los formales, que tiene que ver con materias y demás, pero también con infraestructura. Uno de los argumentos era el calor en el verano, que además es disímil según la región de la que estemos hablando en el país. Yo provengo de uno de los estados más calientes del país, que es Sonora, y obviamente tenemos una familiaridad con los cambios en los calendarios, pero a nivel local. Es decir, también pone sobre la mesa el tema del cambio climático. Eso es una realidad, ¿no? Porque no somos negacionistas y es algo que está ocurriendo a nivel global, pero la pregunta no tiene que ver con dejo de dar clases porque hace mucho calor, sino a nivel de infraestructura, la Secretaría de Educación y las escuelas tienen las condiciones para enfrentarse a algo que ya lo tenemos frente a nosotros, que es el cambio climático. Es decir, son temas preocupantes, son temas que se tendrán que seguir analizando y que se tendrán que poner sobre la mesa para formar o crear política pública en ese sentido, con perspectiva de género, con perspectiva feminista y que además sea incluyente. Así es, porque además cuando se da este anuncio, que fue acompañado por las autoridades educativas de las 32 entidades de nuestro país, pues resulta que el contexto era innegable. Estamos en el contexto del Mundial, hay una discusión social muy compleja en torno a ello, y luego ahora que se echa para atrás la medida, pues también se da una serie de declaraciones que han sido también enormemente polémicas, ¿no?
revela esto un problema que sí está atravesando a la escuela en nuestro país, el calendario escolar, porque cuando se sostiene la idea de que hay un mes en el que los niños están ahí sin ningún propósito educativo, que eso además lo único que a lo que conviene es a los fines administrativos de lo que sucede dentro de las escuelas, pues evidentemente revela un problema que habría que más bien tratar de solucionar y no el otro camino que se ha tomado. Entonces se revelan un montón de problemas sociales, ¿no es así, Felipe, en torno a todo esto? Sin duda, Diana. Yo creo que hay que reconocer la sensibilidad y el acierto del gobierno de darse cuenta muy pronto de las consecuencias que había estado ocasionando esa decisión y echarse para atrás, rectificar, dejar las cosas como estaban y rediscutir qué se va a hacer, porque creo que la decisión fue política, creo que eso fue lo que primó en lo que se anunció la semana pasada, porque con el Mundial, con el escaparate universal en el que México va a estar puesto durante mes y medio, pues desde luego es una oportunidad única para muchos sectores que tienen demandas, que tienen luchas, que tienen movilizaciones, y particularmente para la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Entonces creo que el temor era eso, que hubiera movilizaciones, plantones, marchas, caos vial, cuando México va a estar en el centro de las televisoras mundiales, y que pues el gobierno, que representa a todos y también la imagen de México ante el exterior es una de sus responsabilidades, pues sí quiso de alguna manera desactivar o por lo menos disminuir eso con el fin del calendario escolar adelantado. Pero creo que eso no resuelve los problemas, porque con el calendario o sin el calendario, la coordinadora se va a movilizar, los agricultores se van a movilizar, los transportistas se van a movilizar, las madres buscadoras se van a movilizar. No tiene nada que ver con que se salga el 5 de junio o a mediados de julio en el ciclo escolar. Yo creo que eso es lo que deberíamos de ponerle atención, porque eso hay que resolverlo. Creo que es necesario, es urgente que se abran mesas de diálogo en donde se flexibilicen las posturas, en donde se escuchen las demandas y se vayan ofreciendo alternativas de solución para que haya de parte de unos y otros que están en la mesa con sus demandas y con las soluciones, tratando de encontrarlas, que haya flexibilidad, que haya negociación, que no haya posturas maximalistas y que sí se vaya encontrando una ruta crítica de cómo podemos ir resolviendo estas demandas, que son demandas importantes, que el gobierno quiere resolver, pero también que no haya posturas extremas por parte de los grupos que van a querer tener pues esa caja de resonancia universal que significa el Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿no? Una ruta crítica, nos dice ahora Felipe, que sobre todo está mirando en la coyuntura, ¿no? Lo que esto va a ofertar. Pero tendríamos que pensar también en otros planos, ¿no? Se revelan aquí una serie de problemas estructurales a partir de esta discusión, pero que sí están ahí en el subsuelo de lo que pasa también en la educación en nuestro país. Sí, sin duda, Diana. Yo creo que los temas que se han planteado son muy importantes, entender de qué manera interactúan unos con los otros. Fue de entrada una situación desafortunada, eso creo que hay que decirlo, ¿no? El que se haya planteado la propuesta y la justificación que se le intentó dar, ¿no? Creo que de alguna manera ya abordaron las motivaciones por las cuales no son necesariamente buenos argumentos. En el fondo, me parece que... Pero también es cierto que es importante que se haya reculado. Creo que eso hay que reconocerlo. Se fue sensible a la situación, a las demandas, a los comentarios, a las reacciones que hubo al respecto. Pero yo creo que eso no resuelve el problema, por ejemplo, de la política, ¿no? Se tiene que hacer política para poder hacer esas negociaciones con los actores políticos que inevitablemente en este momento y en otros, por distintas razones, van a tener sus exigencias y habrá que seguirlos resolviendo de distinta manera, no tratando de echarlos abajo de la alfombra, ¿no? Que es un poco la idea que parecía estar detrás de la medida. Y luego están los temas estructurales profundos que ya se plantearon, ¿no? El tema de cuidados, el tema de la propia diseño del calendario educativo, ¿no?
el tema de la infraestructura escolar en las escuelas primarias, secundarias, quizá cuando deberíamos estar pensando en fortalecer algunos programas, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, quizá discutir el tema del calendario, porque también recordemos, México es de los países que tiene más días de vacaciones, curiosamente en el mundo, con respecto a otras entidades. El tema del horario mismo, que también sabemos que tiene implicaciones de otra naturaleza, familiares, ¿no? Sí. Porque como yo lo decía Margarita, es un tema que no se puede desvincular la escuela del sistema de cuidados. No porque sirva para eso, pero tiene implicaciones, ¿no? Porque hay que llevar a los niños a la escuela, hay que recogerlos, etcétera. Entonces, todo eso tiene implicaciones para las decisiones familiares sobre quién los va a recoger, y tiene una carga, que es un poco el tema de la visión de género, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Entonces, no se pueden tomar o anunciar medidas como esta sin valorar todas esas implicaciones que tiene, y creo que ese fue el error. Pero al mismo tiempo, como dije antes, pues permitirá discutir estos temas y abrirlo a la discusión, el calendario escolar, los horarios de clases, si debe haber más escuelas de tiempo completo, qué se debe hacer en este último mes, en lugar de, como se dijo, pasar el tiempo nada más ahí haciendo trabajo administrativo. En fin, todo esto abre estas oportunidades para discutir y hacer de esta crisis, digamos, una oportunidad, aprovechando, digamos, esa frase tan recurrida, pero que es cierta en este caso. Creo que puede abrir una oportunidad para discutir y plantear otros temas relevantes de fondo del sistema educativo mexicano. Margarita, esto último que dice Gerardo me parece importantísimo, es decir, este contexto y lo que provocó ha sido muy desafortunado, pero sí permitiría abrir una evaluación de una perspectiva integral de la escuela, ¿no? Se revelaron muchas cosas, ¿no? Los problemas que sigue habiendo con la coordinadora y con el sindicato mismo, ¿no?, de trabajadores de la educación, el problema que sigue habiendo ahí, la desigualdad de distribución de las labores de cuidado, el lugar que debe tener la escuela en una perspectiva de justicia social, ¿no? Se hablaba efectivamente de que hay escuelas en el mundo, Francia, Bélgica, que tienen, ¿no?, periodos vacacionales muy amplios, pero también van más horas los niños a la escuela, claro, y los trabajadores también tienen más vacaciones y mayores ingresos, un nivel de vida más alto. Entonces, Margarita, ¿cómo pensar todas estas cosas desde esta que nos dice Gerardo como una oportunidad que podría abrirse? Sí, definitivamente. Evidentemente hay que reconocer que se reculó y que de alguna manera volvemos al estado en el que se encontraba el ciclo escolar. Lo interesante es que como las autoridades educativas en esta última reunión dicen, bueno, cada zona escolar va a definir, ¿no?, según las necesidades. Bueno, si en la Ciudad de México tienes partidos de fútbol, bueno, vas a definir cómo vas a trabajar en tus escuelas. Lo mismo relacionado con las ondas de calor que se vienen para este verano. Ahora bien, también creo, como Gerardo, es que está todo interconectado. Es decir, si se supone que estamos implementando un nuevo sistema educativo pedagógico como el de la nueva escuela mexicana, cuando uno va, ¿no?, a los postulados de la nueva escuela mexicana, lo que uno encuentra, por un lado, es esta intención de transversalizar la perspectiva de género en el espacio educativo, y eso también tiene que ver con la forma en la que miramos la política pública educativa. Algo que también habría que poner sobre la mesa es cómo quienes dirigen la política educativa del país están viendo el sistema educativo mexicano. Es decir, hay una transversalización de la perspectiva de género, pareciera que se hubieran quitado los lentes morados, y entonces dejan de ver el sistema de cuidados, dejan de ver todo lo que es importante y que está en el discurso de nuestra presidenta, ¿no? Porque se supone que hay una política feminista clara y evidente en diferentes áreas de la aplicación de la política pública. Ahora bien, creo que también habría que señalar que el mundial nos está comiendo, ¿no? Entonces pareciera que todo gira en torno al mundial, sí, porque es importante, porque nos da visibilidad hacia el mundo, porque los ojos del mundo van a estar puestos en nuestro país en ese mes y medio en donde van a tener lugar los diferentes encuentros futbolísticos. Pero bueno, también no hay que dejar de lado, y con esto concluiría, de dónde viene este mundial, cómo es la institución y quién está dirigiendo la institución que organiza este encuentro deportivo. Acaba de salir una nota en donde pues este Infantino le echa porras a todos los voluntarios, a los miles de voluntarios que van a estar sosteniendo el mundial, en el entendido de que no hay una paga. Entonces, toda
todas esas problemáticas relacionadas con la desigualdad, con la explotación, con lo que está detrás del Mundial, también está impactando en la política nacional. Entonces yo creo que bueno que se reculó, pero que no se deje de lado lo que abrió, lo que dejó sobre la mesa, que tiene que ver con lo que le falta al Sistema Nacional de Cuidados, pero también lo que se tiene que hacer en el sistema educativo para sostener las otras problemáticas como el cambio climático, en fin, todo lo que ya hemos estado discutiendo. Felipe, abre una caja de Pandora en realidad en una tensión en la que un gobierno que está trabajando en una perspectiva de justicia social tiene que confrontar ya a la hora objetiva de gobernar, ¿no es así? Sí, yo creo que es muy importante que se sienten a dialogar, que se sienten a negociar el gobierno y los representantes de estos movimientos sociales para replantear nuevamente en este contexto sus demandas y tratar de encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Creo que ahorita no cabrían las posiciones maximalistas de la coordinadora de 100% de aumento salarial, derogación de la ley del ISSSTE, que creo que son dos demandas que es muy difícil de implementar porque no hay el presupuesto suficiente para eso. Pero quizá sí puede haber salidas intermedias, ¿no? Quizá se puede pensar en una especie de afore pública que no signifique una erogación extraordinaria por parte del gobierno y que satisfaga a las y los docentes para que puedan ver que ahí está garantizado su fondo de inversión, sus fondos de retiro. Otra demanda que ha sido central es la desaparición de la UCICAM. Yo creo que también se puede encontrar una solución a esto que tiene que ver con la capacitación y la promoción magisterial sin que se involucre mucho presupuesto, en donde haya mayor participación, mayor activismo por parte de las y los docentes y que se encuentre una forma de retabulación, de mejora salarial, dentro de las posibilidades que dan pues tener un presupuesto muy limitado para esto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que tiene que haber es una primacía de la política, estar dispuestos a sentarse, a dialogar, a escuchar y encontrar una solución que limite la polarización y la posible generación de una situación de conflicto que creo que a nadie beneficia y menos en una coyuntura tan complicada como esta. Una primacía de la política y decías, hay que reconocer que se echó para atrás la medida y entonces eso implica también que desde el lado del gobierno se está mirando, ¿no?, lo que esto genera en la sociedad. ¿Qué más podríamos pensar al respecto? No, como decía Felipe, yo creo que hay que retomar el arte de la política, porque puede haber demandas sociales, económicas, de todo tipo que sean legítimas en un contexto como este, pero también hay que entender que el Mundial va a ofrecer una vitrina al mundo en donde también me parece que desde la perspectiva de los organismos sociales que pudieran tener demandas, insisto, válidas, también plantearlas en un escenario como ese y llevarlas como a posiciones maximalistas, como lo mencionó Felipe, puede terminar siendo incluso contraproducente para esas organizaciones. Entonces yo creo que hay un espacio de negociación para distender. Siempre hay la posibilidad, me parece, que desde el gobierno se pueda buscar una alternativa para encontrar otro momento de resolución de estos problemas, quizá de mayor tranquilidad, de menos ser un escaparate político público mundial, como lo va a ser el caso del Campeonato del Mundo de Fútbol. Pero yo creo que no podemos pensar que la solución es suspender las clases. Enormes retos los que se presentan en este escenario y en lo que venga en las siguientes semanas. Una última idea, Margarita, sobre esto y a Felipe y a Gerardo ahora mismo también. Sí, yo creo que reiterar que esta compuerta que se ha abierto con esta controversia del calendario escolar nos da la oportunidad para que nos reunamos funcionarios, funcionarias, especialistas en temas educativos, maestras y maestros, para dirimir cómo le vamos a hacer o cómo le va a ser el sistema educativo para también ser una de las piezas fundamentales del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que esa es la clave para justamente darle la vuelta a esto que ocurrió el fin de semana. Felipe. Bueno, a mí también me gustaría incluir en la mesa necesarísima de discusión y de diálogo, además del tema educativo, que también se abriera un espacio de discusión y de diálogo para resolver los otros problemas. El problema
de las y los agricultores, de las y los transportistas, el problema de las madres buscadoras. Creo que es una oportunidad adecuada para poder ir estableciendo un acuerdo básico para seguir trabajando y avanzar hacia una solución pues en un relativo corto plazo, ¿no? Y también probablemente es el tiempo, tal vez es el momento, ¿no? Sí, lo que no debemos hacer es decir, ya se acabó la discusión, se resolvió el tema y a lo que sigue, ¿no? Más bien, aprovechemos que se abrió estos temas, que salieron a la luz, que se plantearon por distintos actores, distintas preocupaciones, y atendámoslas, porque lo peor que podríamos hacer es soslayar lo que ya ha salido a la luz como preocupaciones muy legítimas, insisto, de distintos segmentos de la sociedad. La visión de género, la visión educativa, la visión política, todos esos temas siguen ahí, tenemos que atenderlos y no porque se haya resuelto el tema del calendario ya, pues los olvidemos de estos temas que se reabrieron con esta discusión, ¿no? Muchos asuntos que tenemos que seguir discutiendo en una sociedad que finalmente está activa, que está en un escenario complejo, y son asuntos que a nosotros nos interesa conversar acá en diálogo, en claves, con todos ustedes, y por ello les invitamos a acompañarnos nuevamente la próxima semana en el mismo horario. Muchas gracias por haber estado por acá. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suena la